Bien, rápido, vamos a ver un tema muy cortito. Se llama el Plan de Ayutla. Plan de Ayutla. También conocido como la Revolución de Ayutla. Ya habíamos dicho que fue el plan para sacar a Santa Anna. Fue hecho de... La revolución del Ayutla fue hecha entre 1853 a 1854. Nada más duró un año. Ayutla queda en el estado de Guerrero. Pero lo importante del plan de Ayutla es que tenía dos puntos principales. No era nada más sacar ya definitivamente del país al amigo Santa Anna, sino también crear una nueva constitución. Ya habíamos quedado que la constitución es el poder máximo del país, está por encima del presidente, también se llama Carta Magna, y ya habíamos tenido una constitución en 1824, justo después de la independencia, pero el mismo Santa Anna había quitado la constitución en 1836 para cambiarla por las 7 leyes, y se fue, regresó y otra vez volvió el país una república centralista, volviéndose un gobernante monárquico. Y en este momento gobernaban el país las bases orgánicas. Ya tenían varias décadas de que no existía una constitución en el país. Ahora, hubo un señor llamado Florencio Villarreal, que fue el que elaboró el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla establecía: 1. Expulsar definitivamente a Santa Anna, y 2. Hacer una nueva constitución. Para hacer una nueva constitución se requiere un congreso constituyente, un grupito de gente que va y empieza a hacer las leyes que conforman la constitución o la Carta Magna que va a regir sobre el país. La lucha dura un año. Santa Anna no puede defenderse, lo corren del país, y una vez hecho la expulsión de Santa Anna, en 1855 ya la gente se pone las pilas, y en este caso es el Partido Liberal que quería la república, no el conservador sino el liberal, los que dicen: ay, vamos a aplicar lo del Plan de Ayutla y vamos a hacer una nueva constitución. Ahora, este congreso constituyente o este grupito de gente estaba liderado por el que eventualmente sería presidente de la república, Juan Álvarez. Juan Álvarez. Ahora, aquí está. Juan Álvarez. Es este señorcito. Juan Álvarez. El papel de Juan Álvarez al hacer la constitución era de presidente interino. ¿Qué es un presidente interino? Porque tuvimos muchos presidentes interinos. Un interino es un presidente que gobierna, pero nada más en lo que se elige a un presidente ya bien. Es el que deja caliente la silla, o sea, el que maneja las cosas hasta que llegue alguien que ya de plano se ocupe de las cosas. Juan Álvarez, con sus cuates del Partido Liberal, acuérdate que los liberales eran los que querían que se separara la Iglesia Católica del Estado, se trajo a sus cuates, los cuales también van a ser muy importantes en el siguiente tema. Melchor Ocampo, Melchor como el rey mago, Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort, muy importante este señorcito que fue el siguiente, Ignacio Comonfort, y Benito, Don Benito. Pero bueno, es tan importante el nombre del señor Ignacio Comonfort y no pretendo que se olvide, que lo voy a anotar. Comonfort.
Nacho. Ignacio Comonfort. Aquí está. Ignacio Comonfort. Esto es una N y esto es una F. Bueno, esta gente, liderada por Juan Álvarez, hacen el resto del año de 1855 todas las leyes de la nueva constitución. Esta nueva constitución, que sería la constitución de 1857, ya incluía otra vez principios básicos como las que tenía la de 1824. La constitución de 1824, que fue hecha por los veteranos de la independencia, tenía ideas como la división en 3 poderes. O sea, en vez de tener un rey que tenga todo el gobierno en sí mismo, lo dividimos de nuevo el gobierno en ejecutivo, en un presidente que administra el dinero y hace las obras. Número 2, en el poder legislativo, una cámara de diputados y senadores o Congreso de la Unión que hacen y quitan las leyes. Y el poder judicial, que es el que juzga, el que imparte justicia, el que libera, etcétera, etcétera. Pero además a esta constitución se le añade el principio de libertad de enseñanza. Ahora, una vez redactados como que el borrador de la nueva constitución, Juan Álvarez se siente ya delicado de salud, era solo el presidente interino, entonces se retira. Juanito Álvarez se retira y su amigo liberal del partido, Ignacio Comonfort, el del bigotito de motociclista, Ignacio Comonfort, se pone las pilas y él se vuelve el nuevo presidente de la República. Ahora, vamos bien al tema grande, que es la Constitución de 1857. Constitución 1857, 5 de febrero. Ahora, bueno, el 5 de febrero generalmente la gente no va ni a la escuela ni al trabajo. Es día de la Constitución. En general se está celebrando la Constitución de 1917, que se firmó el 5 de febrero. Pero la Constitución de 1857 también fue firmada y jurada el 5 de febrero de 1857. Los liberales estaban súper felices. Ignacio Comonfort era el presidente de la República. ¿Y qué otras cosas tenía de nuevo esta Constitución? En la Constitución se le quitaba muchísimo poder a la Iglesia Católica y al ejército. Se quitaban los fueros, o sea, ya se podían arrestar a los religiosos y a los militares si cometían algún delito. Se les quitaban privilegios. En el tiempo en que estuvo Comonfort, hubo otro amigo, otro cuate de los suyos, este señorcito, que lo veremos más adelante, Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada, liberal, metió en la Constitución que las iglesias y algunas asociaciones civiles ya no podían organizar compañías, empresas, pues. Estas compañías obviamente no las manejaban los religiosos, sino que las manejaban pues gente, ¿no?, a las que se les rentaban. Entonces la Constitución obligaba a que la Iglesia Católica y otros propietarios privados pues les regalaran prácticamente sus empresas a la gente que las trabajaba. Eso se llamó la Ley Lerdo. Ley Lerdo, por el amigo Sebastián Lerdo de Tejada. Aquí lo voy a poner.
Ley Lerdo. Y también existió otra ley, la Ley Juárez. Lerdo. Y la Ley Juárez. Juárez. Que no se olvide. Ley Lerdo. Le regalas, Iglesia Católica y pequeños propietarios, todas tus empresas a la gente que las trabaja. Ley Lerdo. Esto ocurrió y se legalizó en la Constitución de 1857. Y luego la Ley Juárez. Benito Juárez en ese momento era amigo de Comonfort y era también el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, mientras que Ignacio Comonfort, presidente de la República, era el jefe del poder ejecutivo, Benito Juárez era el jefe del poder judicial. Él era el juez supremo de la nación. Ahora, la Constitución de 1857 también elimina el puesto del vicepresidente. A partir de 1857 ya no hay vicepresidentes. ¿Qué es un vicepresidente? Es como un secretario de gobernación. O sea, está al pendiente de ayudar al presidente. Es como su mano derecha. Pero quitan ese puesto en 1857 y desde entonces ya no vuelve a existir. Pero ahora, ¿qué pasa? La Constitución de 1857 le quita muchos privilegios tanto a la Iglesia Católica, que tenía mucho dinero, como al Ejército Nacional. El Ejército Nacional tenía inmunidad para hacer lo que fuese necesario en pro de la justicia, ¿no? Pero se cometían arbitrariedades, o sea, algunos atropellos, ¿no? Y también tenía pues el poder de las armas, ¿no? Ahora, expliqué la Ley Lerdo. La Ley Lerdo obligaba a desamortizar los bienes de la iglesia. En lo que Ignacio Comonfort era presidente, Benito Juárez era presidente de la Suprema Corte, hizo la Ley Juárez. La Ley Juárez dice que ya no pueden juzgar ni la Iglesia Católica ni el ejército a nadie, solamente los tribunales civiles, porque antes si tenías algún pleito de cualquier índole, no nada más existían los juzgados, pues, o sea, las cortes de justicia. Podías ir con los religiosos y ellos tenían sus propios tribunales y te juzgaba un padrecito o alguien de la iglesia. O podías ir también al ejército. Bueno, de hecho existe el derecho militar todavía hasta el día de hoy. Pero como tal, Juárez dice, no, ya no va a haber cortes militares. Si cualquier persona en todo el país tiene algún pleito y quiere ir a juicio, que se vaya a los tribunales civiles, a las cortes, a los jueces. Y de esta manera le quita mucho poder a la iglesia y al ejército. Bien frescos, los liberales hacen la Constitución de 1857 y el Partido Conservador, los conservadores, que estaban de parte de la Iglesia Católica y del ejército, se quejaron por el simple y sencillo hecho de que les iban a quitar su dinerito, le iban a quitar sus privilegios y los afectaba mucho, pues. Entonces se enojaron tanto el otro partido, el conservador, que empezaron a haber revueltas, ¿no? Entonces se rebelaron en contra de la Constitución de 1857 y organizaron desconocer la Constitución de 1857 con el llamado Plan de Tacubaya. Plan de Tacubaya, como el metro. Plan de Tacubaya. Plan de Tacubaya. ¿Qué es el Plan de Tacubaya? Simplemente desconocer o quitar la Constitución que se acababa de poner, que es la de 1857. Ahora, volvamos a nuestros amiguitos
Ignacio Comonfort. Ahora, a partir de ahora también vamos a grabarnos otro nombre. Este señorcito. Félix Zuloaga. Lo voy a anotar para que no se olvide porque es extremadamente importante. Félix Zuloaga. Zuloaga. Félix Zuloaga. Con Z. Volveré a poner la imagen para que haya una referencia visual. Este señor es el acérrimo enemigo de Benito Juárez durante estos momentos. Ahora, Ignacio Comonfort. Ay, perdón. Ignacio Comonfort, el de bigotito de motociclista, era presidente de la República, amigo de los liberales, pero en cuanto los conservadores se le enojaron y desconocieron la Constitución de 1857, Ignacio Comonfort traiciona a todos sus amigos liberales, a Melchor Ocampo, a Lerdo de Tejada, a Benito Juárez, los traiciona y se alía con los conservadores. ¿Y cuál era el trato? Tú quitas la Constitución de 1857 que me afecta a mí y a mis amigos los católicos y el ejército, hacemos una nueva Constitución y a ti, Ignacio Comonfort, te seguimos dejando ser el presidente de la República. Entonces por eso traicionó a sus amigos, metió a Benito Juárez en la cárcel, pero al final los conservadores traicionaron a Ignacio Comonfort y en vez de dejarlo seguir siendo presidente de la República, el presidente se vuelve Félix Zuloaga. Félix Zuloaga quita la Constitución de 1857 y a Ignacio Comonfort. Y Ignacio Comonfort, despechado porque lo habían traicionado los conservadores, saca de la cárcel a Benito Juárez y huye, se va para el norte del país. Ahora, vamos a tomarnos un pequeño momentito para hablar de el joven Benito Juárez que sale en el billetito de 20 pesos. Aquí está Benito con su tradicional peinadito y las leyes de reforma. Un dicho famoso de Benito Juárez: que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quién era Benito Juárez? Pues nuestro presidente indígena, nacido indito zapoteca en Oaxaca. Aquí hay una pequeña ilustración de Benito Juárez siendo pastorcito en Oaxaca. Aquí hay una pequeña biografía ilustrada de Juárez. Aquí está tocándole a sus ovejitas de chamaco. El joven Benito Juárez primero fue pastor, luego se metió a la escuela y aprendió el español. Estudió derecho y se volvió abogado, por eso es que fue eventualmente en el gobierno de Comonfort el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque era abogado y liberal, y abogó por los indígenas, ¿verdad? Y eventualmente ayudó a redactar la Constitución de 1857. Se le considera como el máximo presidente y héroe nacional, pero la verdad es que pues así es porque nos hacen falta héroes. Bueno, no voy a criticar a Juárez, pero la cosa es que Comonfort vuelve a traicionar, pero esta vez a los conservadores, huye y vuelven a instaurar la Constitución de 1857. Y la Constitución de 1857 decía que en ausencia del presidente, el presidente de la Suprema Corte, que en este caso era Benito Juárez, debía asumir el poder. Entonces, en ese momento,
Huye Comonfort y Benito Juárez se vuelve el presidente de la República. Ahora, ¿qué sucede después? Nuevo tema, la Guerra de Reforma. ¿Qué es la Guerra de Reforma? También se le llama la Guerra de los 3 años. 3 años, ¿por qué? Porque duró de 1859 a 1861. 3 años, guerra de 3 años, guerra de reforma. ¿Por qué guerra de reforma? Por las reformas que habían metido en la Constitución que afectaban a los conservadores, a la iglesia y al ejército, y que por lo tanto dividieron al país en 2. Ahora, parece que Juárez está muy bien parado, pero la verdad es que no. Desde que los conservadores traicionaron a Comonfort y pusieron a Zuloaga como presidente, hubo 2 presidentes en el país y México se dividió en 2. La Guerra de Reforma era contra de los mismos mexicanos, o sea, fue una guerra civil, pues, o sea, se estaban peleando los que estaban del lado de los conservadores contra los que estaban del lado de los liberales. Toda esa guerra se libró en distintos frentes. Al empezar la guerra, Félix Zuloaga era el presidente como tal y estaba gobernando aquí en el DF. Juárez se fue huyendo para Guanajuato, hasta allá lo persiguieron los conservadores. Entonces Benito Juárez se fue a Guadalajara y de Guadalajara se fue a Colima y de Colima se fue hasta Veracruz, hasta el otro lado, y en Veracruz gobernaba Juárez a los que querían que fuera una república federal, mientras que Zuloaga gobernaba en el Distrito Federal. En un principio le estaban ganando los conservadores, estaba ganando Zuloaga a Benito Juárez. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía mucho dinero y con dinero pues se compran armas. Y el ejército también estaba con los conservadores porque les habían quitado sus privilegios. Entonces pues Juárez nada más tenía pues pura gente que no tenía instrucción militar. Los conservadores tenían todo el dinero y todas las armas. Entonces, de la Guerra de los 3 años, de la Guerra de Reforma, el primer año de 1859 lo perdió Benito Juárez y sus liberales. El siguiente año, de 1860, ya se nivela la batalla, porque ya empiezan a no poder derrotar a Juárez ya en Veracruz. Eventualmente este joven Félix Zuloaga se termina su periodo presidencial y le entrega el poder a su amigo Miguel Miramón. Miguel Miramón es importante también, pero eso eventualmente ya lo diremos. El tercer año de la guerra, en 1861, es cuando por fin Benito Juárez empieza a ganar a los conservadores. Ahora, no solo estuvieron luchando esos 3 años, sino que durante esos 3 años de guerra, Benito Juárez, en lo que andaba ahí escondiéndose del gobierno oficial de los conservadores, hizo las leyes de reforma. Leyes de reforma. Las leyes de reforma que eventualmente serían agregadas a la Constitución de 1857, redactada por él mismo y por sus amigos. ¿En qué consistían estas leyes de reforma? Las leyes de... bueno, antes que nada, ¿qué es una reforma? Una reforma es
tienes una ley. No vas a quitar la ley porque te sirve, pero no te sirve como está. Entonces le modificas a la ley unas cosas para que funcione mejor y la ley queda reformada. ¿Qué es una reforma? Es una corrección a una ley. Ahora, ¿cuáles eran las leyes de reforma que hizo Juárez mientras se andaba peleando el país entre su bando y el de Félix Zuloaga? Las leyes de reforma literalmente son estas. Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, o sea, el gobierno se queda con lo de la iglesia. Establecía la independencia entre la iglesia y el Estado, la libre contratación de servicios religiosos, o sea, no es a fuerza si quieres o no bautizar a tu hijo, por ejemplo, clausura de los noviciados y reglamentación de las obras de arte, antigüedades y libros de conventos van a pasar a bibliotecas y museos nacionales, o sea, obras de arte religioso ya no se ven como objeto de culto, sino simplemente como obras de arte y se pasan a museos. Por cierto, la Constitución de 1857 prohíbe los votos religiosos, o sea, prohíbe que la gente se vaya a enclaustrar a un convento para ser monje o monja. Eventualmente eso se quita después y no es vuelto a prohibir sino hasta los años 90, pero mientras Juárez gobernó, que todavía no llega el momento en que gobierna bien, mandó quitar los votos religiosos. ¿Qué otra ley de reforma? Ley de ocupación de bienes eclesiásticos. O sea, las iglesias católicas, los templos, las parroquias, ya no son parte de la iglesia católica, son parte del gobierno mexicano y todo lo que salga de ahí tiene que pagar impuestos. Eso existe hasta el día de hoy. Las iglesias, los templos, las parroquias católicas no son de la iglesia católica, no es del Vaticano, no es del Papa, es del gobierno mexicano por culpa de Juárez. ¿Qué otra ley de reforma había? Ley del registro civil. Lo voy a anotar porque es importante. ¿Qué es el registro civil? Es un organismo del gobierno que te permite registro civil, ser reconocido como mexicano, casarte y morirte. Registro civil. Registro civil. Antes de las leyes de reforma, solo había una manera de casarse, por la iglesia. No había matrimonios por registro civil, o sea, por el civil. No había manera de casarte a menos que fuera un sacerdote. Hoy ya lo puede hacer un juez y es igual de válido. Digo, inclusive hoy es más válido ante la ley que te cases por el civil que por la iglesia. ¿Qué otra cosa? Si querías ser ciudadano, te tenían que bautizar cuando naces en la iglesia católica. Aquí ya no. El registro civil hace que, bueno, tuve un hijito, le quiero poner Jesús Pérez, y lo pasas a un acta de nacimiento y no le tienes que informar a la iglesia. Sacarle el acta de nacimiento y ya eres un ciudadano mexicano y por tanto la Constitución te protege. Y actas de defunción, es otro ejemplo. Te mueres, bueno, tus familiares son los que tienen que notificar al Estado que te mueres para que pues, no te anden cobrando los impuestos y cosas por el estilo. Y ya todo el papeleo lo arregla ya no la iglesia católica, que para ese entonces también era la administradora de los cementerios. Otra de las leyes de reforma es la ley de secularización de cementerios. O sea, los cementerios ya no te tiene que cobrar la iglesia católica por enterrar al muertito, ahora te cobra el gobierno para enterrar a la gente. Hubo otra ley de reforma que prácticamente ya ley muerta, ¿no? Ley que suprime
suprime las festividades religiosas. Los católicos celebran que el día de la Candelaria, que comen los tamalitos, el día de la Virgen el 12 de diciembre, Semana Santa y Navidad también. Era ilegal entonces celebrar todas esas fiestas religiosas para no ir al trabajo. Eso eventualmente se quita. Todavía no, pero se va a quitar tiempo después, ya entrado el siglo XX, con el PRI. Pero bueno, otra ley de reforma es la Ley de Libertad de Culto. ¿Qué significa libertad de culto? A diferencia de la Constitución de 1824, que después de la independencia era obligatorio y a fuerzas practicar la religión católica y que era ilegal practicar otras religiones, y a pesar de que Benito Juárez y su gente eran extremadamente enemigos de la religión, hacen la libertad de culto para que ya no fuese necesario ser solamente católico. Ya puedes ser cristiano, puedes ser musulmán, puedes practicar el judaísmo, etcétera, etcétera. Juárez no lo hizo por buena onda para las otras fes o religiones, sino para poder quitarle poder a la Iglesia Católica y que se agilizaran los procesos que estaban dándose, lo cual eventualmente da facilidades en 1909 para que los primeros cristianos lleguen a México, ¿no? Pero bueno, esas son las leyes de reforma. No te las tienes que aprender de memoria, el examen dudo que las contenga, pero por cultura general es necesario saberla. Eventualmente en 1861 gana Benito Juárez la guerra civil, las guerras de reforma, la gana él, y a través de su favorito general Jesús el Tocayo González Ortega, el ejército mexicano entra el 1 de enero de 1861 a la capital, derrotan a los conservadores. Miguel Miramón, que era el sucesor de Félix Zuloaga, tiene que abandonar el puesto. Los conservadores se van de la capital y llega Benito Juárez y se vuelve el presidente de la República, oficialmente ya de toda la República. Instaura la Constitución de 1857 ya definitivamente, con todas sus reformas y con todas las leyes que hizo, y ya gobierna a partir de aquí en el Distrito Federal, en el Palacio Legislativo.